Ahora sí. Bueno, hoy vamos a ver un tema que en realidad está más relacionado con la parte de cine y publicidad. Después tiene o sea, en televisión existen estos roles, pero tienen quizás como tareas o funciones o responsabilidades distintas o decisiones distintas. No nos vamos a meter en eso. Yo sé que hablar de equipo técnico de un equipo audiovisual para lo que es redes sociales es como que no se suele aplicar porque normalmente para las redes sociales nos autogestionamos hay equipos más chicos o los equipos son de otro tipo que lo vamos a ver otro día, ¿sí? Cuando ya son, vieron que hay un montón de gente que te invita, no sé, a clases gratuitas y después dan sus clases virtuales y membresías y qué sé yo. Y esa gente tiene su propio equipo, estos que tienen miles de seguidores, miles de suscriptores, y que dicen, sí, yo tengo acá mi equipo tal cosa, y ahí tienen gente trabajando, o sea, ya sea los que mandan WhatsApp, ya sean los que están en la parte técnica y etcétera. Eso lo vamos a ver otro día. Hoy vamos a ver el equipo técnico clásico que viene de lo que es el cine, y no me voy a meter en profundidad a todos los roles, excepto que en algún momento me digan la mayoría, che, sí, lo queremos saber, nos queremos dedicar a algo relacionado, pero si no lo voy a dar como más general, ¿sí? Entonces, de buenas a primeras, voy a compartir una de las pantallas, que es esta, en donde van a encontrar un cuadro, van a ver un cuadro que, a ver si lo puedo agrandar, más o menos. Más chico. A ver cómo se está viendo. Tuki. Perfecto. Este cuadro que están viendo acá es un cuadro que de alguna manera ilustra, después se pueden meter a los archivos y verlo más tranquilos en su casa, qué sé yo. Pero todo este cuadro ilustra, esperen que tengo cuadros a mí que se me abren, me tapan cosas. Ahí va. Bien. Claro. Ilustra un poco cómo es, tanto como en función de las responsabilidades y los cargos, cómo es un equipo de cine con sus nombres y con sus roles. Los nombres están, por ejemplo, si nosotros nos metemos en lo que es el convenio colectivo de trabajo de la gente que trabaja en la parte de cine y publicidad, todos estos roles tienen los nombres y también la asignación de qué tarea le corresponde a cada uno. Las leyes están muy viejas, son más o menos de la época de la dictadura, así que imagínense, tipo el 75 por ahí. O sea, un poquito antes, pero se mantuvieron, las leyes se mantuvieron hasta ahora, esas leyes. Y si bien en algunos casos están obsoletas, la realidad es que cualquiera que vaya con la ley en la mano a reclamar algo que dice ahí, es la ley que está vigente. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo, el cine, la publicidad empiezan a hacer, o sea, empieza a haber un avance muy grande de la tecnología, el cine y la publicidad empiezan a hacer un paso a digital y en donde muchos de todos estos nombrecitos que ustedes van a ver acá o roles, quizás algunos ya no existen, otros, o sea, hay nuevos y además también hay otra realidad que es que si en la ley no están, quizás cuando tienen que cobrar o hay que hacer algún nombramiento de un rol o algo, se puede poner, o sea, por ahí, no sé, qué sé yo, dice cortadora de negativos y ya eso no existe, pero capaz que ubican otro rol actual que no existe con un nombre en la ley en ese rol. Pero bueno, esto es medio más tirado de los pelos y más de producción ejecutiva. Hoy quiero meterme como más en como en las personitas y los roles y que ustedes imaginen. La ley de cine y todos bueno, ahora está todo muy parado, pero todos los momentos en los que se han dado subsidios y créditos, establece o establecía que una película tiene un equipo mínimo de gente que tiene que estar trabajando. También esto es para si uno se mete, es para darle horas y horas de hablar de esto, ¿no? Pero normalmente un equipo de una película promedio suele tener trabajando unos
entre 25 y 35 personas, ¿sí? Relacionadas con los roles. Y acá en Argentina, que somos uno haciendo el rol de cinco, porque en Estados Unidos, o sea, yo siempre les digo, pongan una película argentina cuando termina y al final miren cuántos minutos duran los títulos y pongan una película estadounidense y fíjense cuántos minutos duran los títulos. Normalmente en Argentina puede llegar a durar hasta 5 minutos y en Estados Unidos tenés 20 minutos de títulos quizás. Por eso muchas veces cuando nos metemos a, yo siempre hago esto, cuando me meto a Netflix, digo, la película dura 2 horas 40. A ver, para que me voy a fijar cuánto tiene de títulos, porque por ahí hay 20 minutos de títulos, ¿sí? Entonces, eh, en Estados Unidos tenés el que le sirve al café, al que le sirve el café, al que le sirve el café al director. Acá por ahí tenés un asistente de producción que además de servirle el café al productor, sale corriendo a comprar cinta cuando se acaba, ataja algo que se está por caer y mientras tanto hace planillas de otro sector que no están cubiertas. Entonces, ¿sí? Bueno, se establece que más o menos son entre 25 y 35 personas. La realidad es que lo ideal muchas veces es que sean más y la realidad es que según el momento de la película en el que se está trabajando, de la publicidad en el que se está trabajando, pueden ser menos o pueden ser más. También, estos son todas clases específicas de producción de cine en las que no me puedo meter ni detener mucho si queremos que nos alcance el tiempo para ver lo que la materia pide, que son redes sociales, pero es necesario que pasen por esto. Bueno, entonces, ahora vamos a ver el otro cuadro que es el cuadro que había tratado de compartir al principio, que habla de los productores, qué tipo de productores tenemos, eso vamos a ver en un ratito. Estos test capaz ya están familiarizados si alguna vez se quedaron sentados viendo los títulos de una película. La mayoría de la gente terminó la película, se levanta y se va al baño, a su casa, etcétera. Yo soy de las pocas que me quedo y miren qué falta de costumbre hay de quedarse a ver los títulos que muchas veces el que barre la sala medio como que te viene a correr, ¿no? Ya te empieza a barrer los pies si te querés quedar ahí. Y a veces duran un montón los títulos. Después la estrategia también de muchas películas ha sido que para que la gente se quede a ver los títulos ponen alguna, alguna escena posterior, digamos, de lo que puede haber sucedido después que terminó la peli, o algunos dibujitos, o algunos, no sé, algo foto o algo llamativo a nivel ilustración o imagen que esté al lado de los títulos para que la gente se quede porque es más llamativo que ver todas letras corriendo, ¿sí? En rol para arriba. Bueno, entonces, primero A tenemos mí se toda me la parte. ocurre, no sé si habrá ejemplos específicos, pero el hecho de poner esos postcréditos, que se llama también así, las escenas postcréditos, poner tipo uno u otro tipo, ¿tendrá nombre eso? O, por ejemplo, poner una propaganda de otra película, las escenas postcréditos de la misma franquicia, ¿no? Que va a ser como la Sí. siguiente de la misma empresa, pero de otra franquicia. Por ejemplo, cuando pusieron Venom en Spider-Man, creo que era, no sé cómo Sí, era. pero eso es lo que Eh, pasa antes. No, no, en los títulos nunca lo vi. O sea que y mientras que o estén. sea, mucho antes, título, vos decís, yo pensé que Sí, decías tipo no, los títulos es del tipo, final. los títulos son, es Los eso, títulos del final. que están poniendo tipo, terminan los créditos, están para terminar, y te mandan una escena de otra película aparte, pero parecida, que es la misma empresa, básicamente, la misma cinematográfica, Yo de nunca lo Marvel o algo así. vi. Claro, yo eso nunca. Tampoco estoy yendo al cine con la frecuencia que iba antes. Voy mucho más espaciado, pero nunca lo vi cuando la película termina y están los títulos. Sí vi antes de que empiece la película que te pasan publicidades Eso de sí, las sí, sí, películas que obviamente. siguen. Yo Pero decía la verdad que igual no lo lo vi que es eso que decís tipo vos. eso o los bloopers o esas cosas, ¿tienen Los nombre para bloopers, diferenciarlos o solamente escena postcrédito? Sí, 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 sí. sí, entiendo. Y vos decís que si tiene un nombre. Claro, si tiene un nombre cada tipo de escena, que es escena postcrédito, tipo, o ese nombre más simple, blooper y esas cosas, tipo. No, no, después si quieren busco, pero no, en realidad es parte de los créditos. Muchas veces Debe ser habría un que ver qué recurso por pasa en ahí, un los, nombre de recurso. claro, habría que ver qué pasa en los guiones de las películas. Vieron, nosotros hay muchas cosas que las tenemos que saltear porque o sea, porque la materia ya no es más una materia puramente de video o relacionada con audiovisual Claro. únicamente y las redes sociales nos demandan que estemos más en eso, pero Eh, habría que ver en la parte de guión, cuando escriben los guiones, porque esos son escenitas que se escriben y que se graban, en el caso de que Claro. sean ¿Se personas, graban a o propósito o por ahí son
Sí, son posta que pasaron Uber posta, entonces se puede hacer adrede o hacer tipo sin querer. Y se está no, grabando y se queda no, la toma así. Y le ponen como al final de la película como para un blooper, pero muy probablemente claro. sea hecho a propósito, no que se equivoque. Claro, entiendo. O sea, si Tan son sí, blooper, puede que surja la idea o algo del making of o alguna cosa, puede que surja la idea de claro, decir, che, lo ponemos después y eso sea accidental, aprovechado, sí, pero cuando está pensado tiene que tener en algún lado tiene que aparecer, si está en el guión o claro, sí, algo. sí, Eso yo podría claro, averiguarlo. La verdad es que muchas veces, la verdad es que hay tantas cosas que no se han hecho en la teoría, o sea, hay muchas cosas que van surgiendo y suceden y muchas veces no tienen un nombre hasta que alguien decide convertirlo en teoría y ahora se estila mucho más a convertir en teoría porque cuando el cine, la publicidad y la televisión comenzaron, no había carreras y no había apuntes, o sea, la gente iba y empezaba, aprendía haciendo. Es decir, claro, por eso después había tanta puja entre los que estudiábamos y los que venían del oficio, porque vos llegabas con un currículum, no llegabas con tu título y medio que se te morían de risa en la cara y te boludeaban bastante también, porque era como, yo me acuerdo que trabajé con un señor que era productor de televisión y yo, como estaba estudiando y estaba fascinada con todo eso, de repente le preguntaba, y bueno, algo técnico, decía, no, a mí no me hablé con nombres técnicos, para mí es esto o esto, ¿no? Era como, pongo la cámara acá, abro la cámara, qué sé yo, si plano detalle, si plano no. Yo pongo la cámara y grabo. Entonces, el pero el plano de tipo, arriba, el cenital, no el de arriba. ¿qué? Claro, claro. El Claro, plano de él, arriba, el cenital, no el de arriba. claro, 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 ellos, bueno, después obviamente también hay cosas técnicas que dentro del oficio y sin tener apunte tienen su nombre y se ha trabajado con lenguaje profesional. Yo ahora igual estoy tirando lo de plano, pero yo creo que los nombres de plano lo utilizan todo el mundo, pero no me acuerdo qué ejemplos, qué cosas me decía, pues yo le preguntaba cosas de sonido y qué sé yo, y me decía, no, a mí no me preguntes, pum, 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 pero el tipo sabía lo que tenía que hacer, sabía dónde tenía que ubicar las cosas, no, no era que por no saber teoría no sabía hacer las cosas. De hecho, la teoría surge de observar o de ponerle nombre a las cosas que ya existían y que se fueron haciendo. Entonces, dicho todo Listo. esto, Sigamos porque eh, si no me fui por las ramas, perdón. no, no pasa nada. Dicho todo esto, acá lo que yo les voy a presentar es digamos, un equipo ideal y modelo de una producción de cine o de publicidad, que yo al artículo le cambié el nombre y le puse el equipo técnico en la época del paso al HD. Porque cuando yo me pongo a meterme en esto y a explicarles cosas, ven que acá aparece operador de HD por acá abajo, todo esto había películas que todavía se hacían en fílmico y había películas que ya se hacían en HD y para los que laburaban en fílmico era todo como un fantasma y un miedo de nos va a comer el monstruo del HD, entonces había técnicos específicos que venían y operaban la cámara HD. Y después, a pesar de que se trabajaba en HD, todavía la ley decía que para hacer película nacional tenía que ser paso a 35 milímetros o superior y también cuando había subsidios y créditos te obligaban a entregarla en 35. Entonces vos hacías toda una película de HD impresionante con un operador de HD, con gente que laburaba con la cámara HD y después tenías que llevarlo a laboratorios en donde te lo convertían el paso a 35 milímetros, que era la película clásica, ¿no? Y ahora eso no sucede más porque todo es HD, entonces probablemente ya no existe esto de operador HD, sino que tenés el camarógrafo, ¿sí? O el director de fotografía, y ellos ya tienen manejo de ese tipo de cámaras porque hoy en día ya es algo común. Y después, por ejemplo, esto que les decía, en la parte de edición, van a ver que tenemos cosas como, ¿dónde está? Bueno, acá no me aparece. Bueno, en algún lado aparece la cortadora de negativos, ¿sí? Porque había que la película se unía cortando y pegando los negativos. Bien, no voy a entrar hoy en profundidad de cada rol, sí quiero mostrar los equipos en general. Como les decía, tenemos la línea de productores, que ahora vamos a ver qué pasa y qué sucede con los títulos y con los roles, digamos, con las responsabilidades, que ellos están como por afuera de lo que es el equipo técnico, son como la cúpula, como cuando trabajas en una empresa y en la empresa está el gerente de tal cosa, el gerente de tal otra, el gerente de tal otra, cada uno de los empleados, los peones, todo, pero los capo vienen
Vienen, llegó, está el capo dando vuelta por el edificio. Bueno, medio como que los productores serían eso, ¿sí? Están como por afuera del proyecto. Ahora lo vamos a ver más gráfico con un cuadro. Después tenemos el equipo de dirección, que no tiene nada que ver, o sea, sí tiene que ver, pero digo, fíjense que acá en el cuadro tenemos director y productor ejecutivo. Y el director no tiene nada abajo, a pesar de que después, más abajo, vemos que están los equipos de dirección y de producción. ¿Por qué? Porque tanto el productor como este equipo de producción ejecutiva, que se ve más arriba, también están como más allá del proyecto. Son como más macro, por así decirlo, ¿sí? Ahora vamos a ver. Dentro de la parte de productores ejecutivos tenemos también director de producción, coordinador de producción, asistente de producción ejecutiva. Ahora lo vamos a ver. Después vienen sí los equipos de la gente que nosotros vemos que están trabajando, digamos, lo que se llama producción de campo, en grabar la película, en, en vestir a los actores, en editar, en lo que sea, ¿sí? En colocar las luces, las cámaras. Entonces ahí aparecen estos equipos que son de dirección, de producción, de locaciones, si la película es grande y tiene un equipo específico de locaciones, ya lo veremos. Equipo de fotografía, donde tenemos a cargo un director de fotografía que también puede que esté por afuera y que esté como al nivel de estos de acá arriba, ¿sí? Después lo vamos a ver, y si es asociado o no es asociado. Y ahí el director de fotografía coordina tres equipos, el equipo de cámara, el equipo de luces y el equipo de grips, que son todos los aparatos que cuando vimos movimientos de cámara, un poquito estuvimos viendo de qué se trataba, esto de las grúas, los travelings, las plumas, los Steadicam y todo eso, ¿sí? Entonces, el director de fotografía sería como el capo, digamos, sería como en una empresa el gerente de está a cargo del equipo de camarógrafos, iluminadores eh, y todo lo que es grips, que son los equipos para mover la cámara. El equipo de arte también puede que tenga un director de arte a cargo de todo y que el mismo director de arte esté a cargo del equipo de escenografía o puede estar, como pasaba recién en el equipo de cámara, que diga, en vez de decir equipo de arte y abajo director de arte, diga al lado, director de arte, sí, equipo de arte, director de arte, y acá el cabeza de equipo puede que sea el escenógrafo, ¿sí? Entonces tenemos el director de arte se ocupa de el equipo de escenografía, el equipo de vestuario y el equipo de maquillaje. Ya lo vamos a ver. Después tenemos, aparte, si tenemos efectos especiales, ese otro equipo. Equipo de sonido, hay dos tipos de equipo de sonido. El equipo de sonido en rodaje, que es el que solemos ver con la cámara, con la caña, y los que te van poniendo los micrófonos y qué sé yo, ¿sí? Los sonidistas, los microfonistas. Y después tenemos un equipo de sonido en postproducción. Una vez que se termina la película o la publicidad, fíjense que acá vuelve a aparecer director, productor ejecutivo y postproductor, ¿sí? Ellos siguen estando como por afuera, pero están supervisando todo. Y ahí tenemos el equipo de sonido en postproducción. Fíjense que dentro de lo que era la película teníamos los micrófonos y todas esas cosas, la grabación. El equipo de sonido en post tiene que ver con la edición de sonido, el armado de las bandas de sonido. Después lo podemos ver un poco más en ejemplo gráfico, ¿sí? Y qué es cada sala y qué es lo que se hace en postproducción de sonido. El equipo de compaginación, que es la parte en donde se empiezan a unir las imágenes unas con otras. Y después, obviamente, todo lo que implica que la película quede editada de principio a final. Y hay un equipo aparte de efectos especiales de postproducción, porque acá donde teníamos efectos especiales en rodaje son los stunts, que tiene que ver con los dobles de riesgo, con los incendios, con las explosiones, con las armas, con todo eso. Y los efectos especiales de edición tienen que ver más con todo aquello que se haga como After Effects 3D, todo lo que sea postproducción de imagen, ¿sí? Todo lo que se le ponga por afuera, por ejemplo, si hay una película que, fíjense que o sea, una reciente, la de Moana, eh, todo lo que son los bichitos, los hicieron en digital. Entonces el actor tiene que hablar medio con la nada misma y después eso se edita en postproducción, los muñequitos. Bueno, y después el equipo de difusión gráfica y audiovisual, que si bien van obviamente a la parte de rodaje, están como aparte porque no es un equipo, no es gente, normalmente no suele ser gente del equipo contratado para la película, sino que es gente que se contrata afuera o un servicio que se terceriza,
pero tranquilamente podría ser alguien del equipo, ¿no? De cámara que se dice, bueno, algún asistente de cámara o algo, pero generalmente se contrata un servicio aparte y ahí es donde aparece el equipo de difusión gráfica y audiovisual, que son los que van a grabar y a filmar toda la parte de backstage, making of, la foto fija, que todos son, muchas veces vieron que las gráficas de las películas suelen ser capaz alguna escena misma de la película, entonces van sacando fotos durante el rodaje de escenas importantes, de momentos importantes, y después eso se utiliza para la difusión o para la cartelería o para lo que sea necesario, ¿sí? Entonces, fíjense qué cantidad de gente puede estar trabajando en un proyecto audiovisual. Y ahí es donde yo quiero pasar, a ver si puedo hacer esto que quería hacer. Ah, esto, no, tengo que dejar de compartir. Y no se rían, pero esto que les voy a poner acá es un cuadrito de cuando yo estudiaba en la facultad. No, este ya era de cuando daba clases, porque yo hice esa materia, di clases muchos años, pero cuando la cursé, bueno, medio como que vi estos temas, pero después dando clases iba tomando apuntes y iba eligiendo cuáles eran los mejor para dar clases. Bien, entonces esto que van a ver acá es un apunte mío medio a las rápidas, de ven que dice Nacho, esto lo da otro profesor en ese momento, que habla un poco de esto que les decía yo recién, que de qué sucede con los equipos. Y quizás acá esté medio chino, pero la idea es que esto redondo, el círculo más grande, es el proyecto en sí, ¿no? Desde antes de que se convierta en momento de filmar y después en película que va al cine, ¿no? Como que sería más bien esto que dice obra, que es el circulito chiquito. El proyecto en sí, el decir vamos a hacer una película, o bueno, si fuera publicidad entran otras cosas porque entran las agencias y todo, pero vamos a hacer una película. ¿Sí? Empieza a implicar que esto que les decía yo por afuera, tenemos el productor asociado y el coproductor. Fíjense que no están adentro de ningún círculo. Los tipos son los capos, son como Dios, ¿no? Como que están supervisando todo, tienen ideas, tienen decisiones artísticas, ahora vamos a ver quién es cada uno y qué hace. Por ahí son los que ponen plata, los que consiguen plata, pero no están con la mano en la masa, como decirte. Eh, entonces, dentro del proyecto, si bien hay muchas fases en el medio, llegando al momento de grabar la película y editarla, ¿sí? Antes de que se convierta en lo que se llama la copia A o el tener la película terminada para presentar en las salas o presentar en las plataformas, tenemos un montón de gente que ya empieza a trabajar de antes y desde afuera. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el productor ejecutivo que fíjense que yo no sé si cuando les proyecto se ve la manito esta que yo paso por acá. Sí, el cursor, sí. El productor ejecutivo, este que está acá, está un poco afuera, un poco adentro. El productor ejecutivo es el nexo entre los capos estos y entre todo lo que sucede dentro del proyecto y después también dentro del momento de grabar la película y postproducir la película y etcétera, ¿sí? En cambio, el jefe de producción, que ahora igual lo vamos a ver más específicamente, está dentro de la obra. El jefe de producción no toma ninguna decisión económica, artística, nada. El jefe de producción se va a encargar de que se cumpla y que se materialice todo lo que está pensado para convertirse en película, pero no tiene ninguna de las responsabilidades ni de las decisiones que tienen estos de acá arriba, ni el productor ejecutivo, ¿sí? Está más lo que se llama en campo y está más dentro de lo que es un equipo de trabajo. Esto que yo les decía, si tenemos distintas gerencias, probablemente él esté a cargo como de la gerencia de producción, pero no sea un capo que decide grandes cosas en la oficina del piso, del cuarto piso, en donde están solo los capos y hay calefacción, ¿no? Bueno, y después tenemos el director de producción que puede estar o no, que es para proyectos muy grandes, que ahora vamos a ver qué hace, y también el director de producción, ¿qué pasa? No está tan por afuera, ¿sí? No termina siendo uno de los capos, medio como que termina siendo un nexo entre el productor ejecutivo y el equipo cuando la película es muy grande. Ahora nos vamos a meter un poco más, pero yo quería mostrarles este mamarracho que hay acá, porque es bastante más gráfico que el cuadro que está por afuera, ¿sí? Bueno, dicho todo esto, cuéntenme si tienen dudas, preguntas o algo. El que tiene plata hace lo que quiere. Sí, sí, en Estados Unidos ya les dije, o sea, tipo, tenés el que, igualmente hay yo di muchos años la clase de producción específicamente y
Y siempre decíamos, para ustedes que es, bueno, la primera clase, para ustedes que es el productor, porque todos piensan que el productor es el que le sirve el café al director, y no, o sea, nada que ver, muy lejos de eso. De hecho, el que sirve el café en todo caso es el servicio de catering, que sí lo puede contratar el equipo de producción, pero bueno, siempre la joda es esa, ¿no? La de que como cuanto más pichi sos el que sirve el café. Y también la realidad es que esto, ¿no? Que Estados Unidos, por eso decíamos, Estados Unidos tiene el que le sirve el café, al que le sirve el café, al que le sirve el café al director. Pero también está esta cosa de que quizás tenés un utilero que construyó esta taza y hay otro que limpia esta taza y hay otro que guarda esta taza. En cambio acá, creo que el escenógrafo más o menos piensa, quizás lo delega un utilero y el utilero tiene que hacer la taza, limpiar la taza, guardar la taza, cuidar la taza y hacer que la taza hable también. Entonces, ¿qué diferencia entre un equipo y otro? Bueno, dicho todo esto, tenemos 1 minuto 58 antes de que se corte. No sé si alguno tiene una duda o algo. No, todo muy estructural lo que dijiste, obviamente. Ok, No, sí, eso es lo que decías es cierto. Pero no solamente Estados Unidos, estés en Estados Unidos, en Canadá, yo sé que también, por ejemplo, en Alemania, yo me acuerdo de una vuelta que era, si no me equivoco, era un reality show que tenía que construir una casa, algo así, y entonces no sé, se llamaron como siete, tenías un albañil que ponía, que hacía el cemento y ponía el ladrillo, después otro que lo pulía, después otro que tenía para poner el yeso, era como siete más o menos, sí, porque cada uno cumple sí, una función específica. Y lo mismo pasa, por ejemplo, yo trabajé con gente del rubro de la salud y, por ejemplo, el enfermero, tenés un enfermero que te aplica la inyección, otro que te toma la temperatura, otro que cuando te querés acordar tenés como siete enfermeros más o menos. Es sí, así, sí, de verdad total. eso. Sí, y si hay plata se Por eso el puede. argentino es muy Eh, requerido. Y Hace pasa todo que con sí, sí, total, pasa que en Argentina como nunca hay presupuesto y tenemos la pasión de querer hacer las cosas, Claro. termina pasando esto, que cada uno hace el rol de 5 personas, igual salen copadas las cosas, pero bueno, la persona Sí, termina agotada, ¿no? El claro. ejemplo que alguna vez leí de mi amiga de 25 años que trabajó para la película de Laura y en solo esos meses se arrugó toda, tenía 25 años. Bueno, vamos a Bueno, quedamos cortar en la acá y misma. volvemos al mismo link. Dale.